Pasa vos, hermanos. En este día vamos a hacer un pequeño análisis correspondiente a tu cuadernillo de escuela sabática. El día de hoy me he apoyado de algunos de nuestros hermanitos, así es que vamos a comenzar. Juan 13:5. Luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Paz a vosotros, hermanos. La cita bíblica está en Juan capítulo 13, versículos 6 al 10. La palabra de nuestro Dios dice así: Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: Lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. En la lección anterior vimos la importancia y el significado de la Cena del Señor, todo lo que se realiza durante esta ceremonia, y una de las cosas a llevar a cabo es el lavatorio de pies. Este es un acto que después de la cena lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, representando la importancia y la humildad y el amor al prójimo. Los discípulos no podían entender cómo él, siendo el maestro, se humillaba al lavarle los pies. La respuesta del Salvador fue que luego ellos entenderán lo que él hacía. Juan 13:7. Amén. La Escritura nos enseña que para presentarse delante de Dios es importante tener un corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. En el mundo los personajes importantes son servidos de las gentes, algo que en el pueblo de Dios no es así. Al contrario, quien quiera ser el mayor debe de servir a los demás, pero debe de ser un servicio de corazón y con humildad, ya que esto pide Dios de sus hijos. Por eso es muy importante cumplir con este acto de amor fraternal y estar prestos para ayudar al prójimo, y así como el maestro no se avergonzó de lavar los pies, tampoco nosotros debemos avergonzarnos de ayudar a los demás, sabiendo lo que Dios le agrada que sus hijos tengan es un corazón con humildad. Muchas gracias, hermanitos. Ahora quisiera que pudiéramos entender la profundidad de este tema. Por eso, nos adentraremos con mayor detalle. Tal vez muchos de ustedes se imaginan el lavatorio de pies como nos lo mencionan nuestros hermanitos. Yo creo que el lavatorio de pies se realiza con un hermano sentado y otro hincado. El que está hincado le lava los pies con agua. Yo pienso igualmente que un hermano está en una silla sentado y que otro hermano le lava los pies hincado. Y hay una cubeta abajo para que cuando se caiga una parte del agua quede en el bote. Paz a vosotros, hermanos. Tienen una idea muy cercana a lo que en realidad sucede. Para que todos conozcan con más detalle, les explicaré. Cuando nosotros vamos al lavatorio, un hermano nos entrega una toalla y un lebrillo. Habitualmente lavamos los pies del hermano o hermana que tenemos junto a nosotros en la fila. Uno de nosotros toma asiento, mientras que el otro toma agua con el lebrillo y se coloca frente a los pies del hermano. La toalla se coloca en la cintura y entonces se le quitan los zapatos y se toman los pies para hacer una oración mientras los sujetamos con nuestras manos.
Al concluir, se lavan los pies solo con el agua. Con la toalla que tenemos en la cintura secamos los pies del hermano y le ayudamos a poner los zapatos. Se desecha esa agua y ahora toca el turno del hermano de lavar nuestros pies, haciendo lo mismo. Así se realiza este acto, hermanitos. Ahora quiero platicarles que hace mucho tiempo los caminos o calles no estaban hechos como los conoces hoy en día. Estaban llenos de tierra, piedras e incluso lodo, porque no se usaba el pavimento, pues no había carros y el concreto no se utilizaba para que las personas caminaran. Prácticamente todo era de tierra. Si llegaba a llover, ¿se imaginan cómo quedaban los pies de aquellas personas después de un largo camino? Muy sucios, ¿verdad? En el pueblo de Israel se tenía la costumbre de mostrar amabilidad a las visitas, ofreciéndoles agua para lavar sus pies, ya que en esa época el uso de las sandalias era muy común. Estaban hechas de cuero y se ataban mediante correas a las piernas. Ya que los zapatos no eran cerrados y las calles eran de tierra, fue la razón por la que se tenía esta costumbre. Y la palabra de Dios nos muestra un ejemplo con Abraham en el libro de Génesis, capítulo 18, versos 2, 3 y 4, que nos dice: Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Nuevamente, voy a leer el verso 4. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. ¿Se dan cuenta que no menciona que Abraham le lavó los pies, sino que le dio agua para que ellos se los lavaran? Veamos otro ejemplo del Antiguo Testamento en el libro de Génesis, capítulo 43, verso 24. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. El varón que se menciona en este texto era el mayordomo de José, es decir, su siervo, el cual introduce a los hermanos de José a la casa y les da agua para que laven sus pies. Quisiera que en este texto reflexionáramos un poco. Aquel siervo no lavó los pies de los hermanos de José. Otro ejemplo de este acto lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Esta mujer se humilló a Jesús y mostró su humildad, pues lavó sus pies con sus lágrimas. En la antigua Roma también se tenía por costumbre lavar los pies de los invitados, pero este trabajo no lo podía hacer el señor de la casa. Era trabajo de esclavos, los cuales eran considerados como lo más bajo de la sociedad, es decir, las personas con menos importancia. Esas personas estaban encargadas de realizar todo tipo de tarea e incluso las más humillantes, y al ser esclavos no tenían derecho a negarse a realizarlo. Es por eso que Pedro no dejaba que el Señor le lavara los pies. ¿Cómo el Hijo de Dios, sin pecado, siendo el gran rey, iba a inclinarse ante él para lavarle los pies? Esa no era una tarea de los reyes, era tarea de esclavos. Entonces le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es necesario realizar este acto, ya que tiene como significado la humildad. Esta es una característica que debe tener un hijo de Dios, de hacer su voluntad, ya que ésta muestra el amor por el prójimo sin ser egoísta. El lavatorio de pies fue instituido por el Señor Jesús para que nadie se sienta más grande que los demás. Durante su ministerio, los pensamientos de sus discípulos no estaban en lo espiritual, sino en lo carnal. Es por eso que discutían entre ellos,
para saber quién iba a ser el mayor, como lo muestra la Escritura en el libro de Lucas capítulo 22, versos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Se dan cuenta de la gran humildad que tuvo Jesús, ya que él mismo tomó forma de siervo, siendo sin pecado y limpio? Nos deja un gran ejemplo para que nuestros pensamientos siempre estén en las cosas espirituales. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Después de participar de los emblemas sagrados en el culto de la cena, todos los miembros deben de lavarse los pies unos a otros. Como se vio la clase pasada, cuando Jesús instituyó el nuevo pacto, buscaba que el comportamiento de todos nosotros fuera diferente. Es por esto que cuando conmemoramos haber realizado este pacto con Dios, debemos dar una gran muestra de humildad, por medio de aquel acto que nos indicó Jesús, el lavatorio de pies. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Libro de Juan, capítulo 13, versos 12 al 15. Es necesario considerar que antes de tomar parte de la cena del Señor y por consiguiente del lavatorio de pies, Dios ha pedido que ni siquiera haya algún tipo de problema entre los hermanos, mucho menos un sentimiento de creer que somos o valemos más que otro hermano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Libro de Lucas, capítulo 14, verso 11. A lo largo de la historia, muchas personas han hablado acerca de la humildad, sugiriendo este tema como algo importante que les hace bien. La mayoría de la gente les podrá hablar de grandes filósofos, pensadores, intelectuales, entre otros, que le han dado un sentido importante para crecer como personas, pero no podremos escuchar mejores palabras que las que están escritas en la Biblia, tomando como ejemplo al rey Salomón, que nos dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Libro de Proverbios, capítulo 15, verso 33. Aquí podemos ver cómo el rey Salomón nos enseña de que las personas que temen a Jehová demuestran tener sabiduría, pero también hace mención que antes de la honra está la humildad, y una forma de entender estas palabras es sabiendo que se le admira a una persona cuando es humilde, mas cuando una persona es orgullosa es difícil o de plano ni se le admira ni se le alaba. Otra de las enseñanzas de Salomón está en el siguiente verso: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Libro de Proverbios, capítulo 22, verso 4. Cuando una persona tiene temor de Dios, ya vemos que demuestra sabiduría, y si le agregamos que es humilde, sus recompensas serán riquezas, admiración y respeto de los demás y vida. La humildad que debemos tener no solo se debe de demostrar en el día de la cena. Esta virtud es prueba del amor del cual nos habló Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es muy claro lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. No debemos buscar conflictos entre nosotros. Toda actitud ante nuestros hermanos debe de ser con respeto. No debemos sentir que valemos más que los demás. Es importante dar ejemplo en todo momento de nuestro comportamiento, y si nuestro Señor obedeció hasta la muerte, nosotros también debemos ser obedientes a este mandato que nos dejó después de tomar la cena, ya que Él mismo lo mencionó a sus discípulos, que si no realizaban este acto, no podrían tener parte en el reino de Dios. Así que se debe demostrar nuestra humildad a través del lavatorio de pies.